con el tema de Bolivia. Vamos justamente a hablar sobre este tema desde el punto de vista de la academia. Hacemos comunicación ya con el especialista en América Latina, por supuesto, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, Adalberto Santana. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí saludándolo. Bueno, conociendo su reflexión desde el punto de vista del análisis, lo que ocurre ahora en Bolivia, parece que los niveles de crispación llegaron al límite y esto ha provocado la renuncia de Evo Morales. En efecto, hay una serie de factores internos y externos en Bolivia que han condicionado la renuncia del presidente Evo Morales y del vicepresidente también, básicamente porque internamente había un sector amplio de la oposición, la identificaba mucho más con los sectores contrarios al presidente Morales, que ideológicamente estaban más en una vertiente conocida como conservadora, de los representantes de la derecha política boliviana, y algunos sectores populares que también se identificaban con ese juego de fuerzas de la derecha boliviana, así como también las presiones que desde el exterior se hacían sentir, por un lado, de la Organización de Estados Americanos, que en su análisis consideró que no eran directamente triunfante en las elecciones el presidente Evo Morales, en los cuales, bueno, tuvo una inclinación política por decir que se repitieran las elecciones, o sea, que se fueran a unas nuevas elecciones, ni siquiera a una segunda vuelta. Y también, evidentemente, la política de la Casa Blanca, muy complaciente en esto. Más a esto se sumó la posición del ejército boliviano, que también presionó en una especie de intento de golpe de Estado para que renunciara el presidente Evo Morales, como también de muchas fuerzas policíacas del país. Esto bueno, configuró un escenario que llevó a la renuncia del presidente Morales. Parece ser que también luego de 14 años el poder, el apoyo popular se fue mermando, se fue desgastando, porque efectivamente veíamos una sociedad polarizada con el proyecto de Evo Morales de un lado, pero por otra parte partidos de centro derecha que ya también reclamaban un cambio en Bolivia y al parecer no midió esta situación de confrontación el presidente Evo Morales y desembocó en la situación que ahora vemos con la pérdida del respaldo de los militares, que también, por cierto, habían señalado que no iban a reprimir las manifestaciones en contra de Evo Morales. En efecto, también pensamos que el gobierno del presidente Morales, en estos 14 años de gobierno, pues hizo muchas conquistas sociales, y una muy significativa, semejante a la que pasó en Brasil, es que sacó a un 30% de la pobreza y quedaron ubicados en las clases medias. Y esos sectores tradicionalmente vulnerables, económicamente muy débiles, pues pasan a otro sector social y también cambian de sus intereses político-ideológicos y se fueron para las vías conservadoras. Eso también explicaría tanto en Brasil como en Bolivia estas posiciones de estar en contra del presidente Morales, incluso como el presidente Lula también les había favorecido, pero finalmente un cambio de una movilidad social cambian de ideología. Desde su perspectiva, ¿qué viene ahora para Bolivia? Es decir, ha dimitido todo el gobierno de Evo Morales, al parecer será una junta provisional la que tome el control, ya está tomando el control del país y seguramente se va a convocar a nuevas elecciones. ¿Cuál es el pronóstico que tiene usted como investigador en estudios latinoamericanos? Bueno, en efecto, el presidente Morales va a renunciar y a renunciar también el vicepresidente Linera, pues deja un vacío de poder ahí, que asumiría directamente uno de los diputados que encabezaría, que es una presidenta del Movimiento al Socialismo, pero que también los diputados que tienen la dos terceras partes también renunciarían de su representación en la Cámara de Diputados, y esto llevaría, bueno, a la oposición a tomar una fuerza mucho más beligerante y establecer un nuevo gobierno. Evidentemente, esto va a definir la coyuntura que estamos viviendo en Bolivia y la transición cómo se establece. Sin lugar a dudas, parecería ser que los sectores tradicionales volverían al poder, o sea, los viejos sectores de la derecha, junto con algunos sectores medios.
No sé si comparte mi punto de vista, pero esto es distinto a lo que ocurrió en Sudamérica en las dictaduras de los años 70. Es decir, los golpes de Estado de los militares era para perpetuarse en el poder un buen número de años. Ocurrió en Chile, ocurrió en Argentina, en Brasil, en Paraguay. Pero en esta ocasión, al parecer, fue un tema electoral que se salió de control y los militares simplemente dijeron al presidente Evo Morales: ya no te respaldamos, pero sin embargo, desde mi punto de vista, los militares no piensan quedarse en el poder en Bolivia, sino los grupos tradicionales que usted comentaba, doctor. Sí, en efecto, esto pasó hace cerca de 17 años en Bolivia, eso no es nuevo. O sea, de la renuncia de gobiernos, en aquel momento que también estaban en crisis, incluso uno de los candidatos también llegó a estar en la presidencia producto de estas transiciones, y después llegó el presidente Evo Morales, que es cuando tuvo Bolivia una relativa tranquilidad durante 14 años. Ahora vuelve a la inestabilidad política y seguramente ahorita va a ser difícil otra vez reunir a todas las fuerzas, porque hay dos bloques fuertemente enfrentados: el bloque que representaba al presidente Morales y el bloque de las fuerzas conservadoras. Sí, lo que menos deseamos y queremos, por supuesto, es la confrontación, la polarización, y ojalá esto no ocurra en Bolivia. Su última reflexión, doctora Adalberto Santana. Bueno, pues que los países de América Latina sean respetuosos de la no intervención, aunque ha habido ya intervenciones, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, del gobierno de Colombia, incluso del gobierno de Chile. El presidente Piñera, por ejemplo, no está renunciando, es una posición mucho más fuerte, mucho más intolerante. Y el presidente Morales, hay que verlo, que para evitar un derramamiento de sangre prefirió renunciar, lo cual es muy digno de un mandatario que prefiere ver la seguridad y la tranquilidad y la paz de su país. Pues ojalá regrese la paz a Bolivia. Le agradecemos mucho, doctora Adalberto Santana, que haya platicado con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias, muy buenas tardes.